La lectura, hermanos, que nuestro hermano nos trajo, claramente nos habla de la parábola del sembrador. Vamos a leer, hermanos, el significado que dio nuestro Señor Jesucristo con respecto a esta parábola. Este lo hemos de encontrar en el versículo 18 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra de nuestro Dios, hermanos, les decía, es tan importante aprender de ella y afianzarnos en su conocimiento. Pero, ¿qué significa la palabra parábola? Del griego parabolé, que significa comparación o una analogía. La palabra para nos indica que es al lado de o más allá de, y volé es una deliberación o reflexión. La palabra parábola, hermanos, del hebreo mashal, significa similitud o proverbio. Las parábolas abarcan más de un tercio de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las parábolas han sido definidas como una narración terrenal con significado celestial. Hay ejemplos de parábolas en el Antiguo Testamento, hermanos. Una muy conocida por cada uno de nosotros es aquella que le dijo el profeta Natán a David, cuando le habló de estos dos hombres en esa cierta ciudad, el cual uno tenía rebaños de ovejas, tenía vacas, mas cuando viene un viajero a su casa, no mata ninguna de ellas, sino mata la de su vecino, aquel que solamente tenía una corderita, la cual amaba, la cual cuidaba, la cual había tratado, hermanos, de una manera muy especial. Cuando el rey David escucha esta situación, inmediatamente se molesta, se enardece y dice, este hombre merece la muerte, sin saber que era para sí mismo. Bueno, otra de las parábolas del Antiguo Testamento, hermanos, es la parábola de la viña, la cual se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. En esta parábola, hermanos, el profeta está hablando acerca del pueblo de Israel en comparación con una viña. Dice la escritura, hermanos, que nuestro Dios cuidó esa viña, la preparó, le puso cerca, puso una torre, manifestando que iba a estar la presencia de él. Y él esperaba de esa viña uvas especiales, mas lo que le dio esa viña, hermanos, fueron uvas silvestres. Él esperaba del pueblo de Israel, hermanos, justicia, y lo que miraba era vileza. Entendemos que la parábola es una comparación, es poner una cosa al lado de otra para hacer una analogía. Pero, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola del sembrador a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que podemos aprender de ella? En primer lugar, hermanos, hemos de aprender la responsabilidad de oír correctamente. ¿Con qué actitud vinimos hoy? ¿Qué era lo que nosotros estábamos pensando al venir, al asistir, al prepararnos para escuchar el mensaje? Estábamos pensando en, ya va a ser la hora, estábamos apurando a nuestros hijos, apurando a nuestra esposa, estábamos apurándonos nosotros mismos, hermanos, de tal forma que presentáramos el deseo de escuchar, o solamente porque es una obligación, porque es un deber, porque es un mandamiento. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, claramente, hermanos, nos dice ahí
que debemos entender que es una gran responsabilidad oír correctamente. Y nos habla de 4 tipos de corazones o de formas de escuchar la palabra de nuestro Dios. Claramente nos habla de aquella que fue sembrado junto al camino. Nos habla de aquella, hermanos, que definitivamente está manejando un corazón endurecido. Está manejando a una persona, hermanos, que oye con orgullo, que oye con arrogancia. Una persona que está manifestando, hermanos, un prejuicio por el predicador, un prejuicio por la palabra. Aquella persona que no está valorando lo que Dios ha hecho por ella. Es importante que nosotros entendamos que ninguna persona que tiene orgullo en su corazón es apta para venir a Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo claramente nos dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es importante que nosotros no cerremos nuestro corazón, porque realmente un corazón endurecido es aquel, hermanos, que ya no le penetra la palabra. Es aquel, hermanos, que cuando tuvo oportunidad de ayudar, siempre volteaba la cara, siempre se negaba a hacerlo. Es aquella persona, hermanos, que se ha encallecido su corazón, que ya no lo mueve nada. Ese corazón endurecido, hermanos, es aquel que se está refiriendo la escritura o la palabra, se está leyendo, se está predicando y está volteando con el de lado, pensando que era lo que te están diciendo, siempre pensando en que la palabra no es para él, sino que es para todos los demás, menos para él, menos para su vida. Ese corazón endurecido, hermanos, es aquel que oye pesadamente. Estamos ahorita comenzando lo que es la predicación. ¿Y cuánto se va a tardar el hermano? ¿Y por qué se tarda tanto? Y nada más lleva un punto y ya tiene media hora. ¿Cómo es esto? Es importante que nosotros no oigamos de esa manera, hermanos. Hay ejemplos de corazón endurecido en la escritura. Podemos ver el ejemplo de Faraón en Éxodo capítulo 7, versículo 14. Nos dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. En Jeremías capítulo 19, versículo 15 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella. ¿Por qué? Porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. ¿Cómo está Sierra Ventana? ¿Cómo está la iglesia de Cristo? Estamos cerrando nuestro corazón. Prendemos lo que es la computadora, el celular, y apagamos lo que es la cámara. ¿Para qué? Para no ser vistos, para poder ir al baño cuando nos plazca. Apagamos la cámara, hermanos, para poder estar hablando con nuestros hijos y criticando al predicador, al que está enseñando el mensaje. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Eso es un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque no está valorando nada de lo que Dios le da. No está apreciando el consejo maravilloso que Dios aporta cada día a sus vidas. Pero, hermanos, el corazón endurecido ¿lo genera Dios o somos nosotros? Fíjense lo que pasa, hermanos. Leamos Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué dice ahí? Para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hacen toda clase de males, hermanos. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón, hermanos? El mismo pecado. Imaginemos, hermanos, que vamos a un evento, se nos poncha una llanta. ¿Cómo hacemos esa reparación, hermanos? Cuando vamos bien limpios, bien vestidos, andamos con el traje, andamos con el saco, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos con mucho cuidado. Es más, no queremos ni realizarlo, queremos que otra persona venga y lo haga.
Pero cuando traemos ropa de trabajo, hermanos, cuando nuestra ropa ya está sucia, una mancha más, no pasa nada. Eso es lo que pasa con el pecado, hermanos. Eso es lo que pasa con nuestro corazón. Cuando nuestro corazón ya está endurecido, hermanos, ya no nos importa nada, nadie más. Somos egoístas. Estamos pensando solamente en nuestras necesidades, en nuestras debilidades, en nuestros problemas. Eso es lo que sucede. Pero hermanos, hay una cura para el corazón endurecido. Hay una solución para ello. Y esto, hermanos, solamente se va a encontrar en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar este corazón de piedra por uno de carne. Dice la Escritura, hermanos, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo delante de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Cuán importante, hermanos, es acudir a aquel que lo puede hacer. Es humillarnos delante de Dios, pedirle a Dios misericordia, pedirle a Dios ayuda, pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a entender, a comprender su palabra, a retenerla en nuestras vidas, a apreciarla, a atesorarla, a tenerla siempre, hermanos, como algo que está muy en alto y que nos puede redarguir día tras día. Tengamos cuidado. Y cuando estemos en esta situación, hermanos, de tener ese corazón endurecido, pidámosle a Dios ayuda. Oremos. Platiquemos con nuestros hermanos, con aquellos que tengamos confianza. Digámosle que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque al seguir así, o si nos mantenemos así, hermanos, la consecuencia va a venir. Así como Dios, hermanos, se apartó, hermanos, de Israel, así también se puede apartar de nosotros, o nos puede dar la espalda. ¿Por qué? Porque nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. Cuidémonos de no escuchar con un corazón endurecido. Pero hermanos, no solamente esa es la forma de escuchar. También, hermanos, nos habla de un corazón superficial, la tierra rocosa. Aquella, hermanos, aquella semilla, hermanos, que ha caído en tierra que solamente tiene una pequeña capa de esta. ¿Por qué? Porque por abajo está toda la piedra, está la roca. Y dice la Escritura que rápido crece. Pero cuando viene lo que viene siendo el sol, dice, se seca. No soporta nada. Si lo aplicamos a nosotros, ¿cuántos en nuestra vida como cristianos hemos visto que vienen personas y nomás entran, inmediatamente se bautizan y ya no las vuelves a ver? Fue el único día que asistieron, el día que se bautizaron. ¿Por qué? Porque su raíz, porque su conocimiento no fue profundo, porque su fe era débil, hermanos. Eso es lo que sucedió. Ahora nosotros tenemos que tener cuidado que nuestra fe no sea así. Tenemos que entender, hermanos, que el bautismo no es la meta, sino que es el principio. Si no, ¿cuándo vas a ser fiel hasta la muerte? ¿Cuándo vas a luchar, hermanos? ¿Cuándo vas a pelear la buena batalla? ¿Cuándo vas a acabar la carrera? ¿Cuándo vas a guardar la fe? ¿Cuándo va a ser ese tiempo? Claramente, hermanos, nosotros tenemos que comprender que el bautismo no es el fin, sino el principio. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de paciencia. Es una vida en la cual hay persecuciones, hay angustias, hay tribulaciones. No podemos pensar que el cristiano no va a tener aflicciones en esta vida. ¿Dónde dejamos la enseñanza del apóstol Pablo cuando nos dice en Hechos 14:22? Dice la Escritura, hermanos, ahí confirmando los ánimos de los apóstoles, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Dónde dejábamos, hermanos, la Escritura en el Salmo número 34, versículo 19, que nos dice, muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas le librará Jehová? Es importante que comprendamos que en esta vida vamos a padecer aflicciones.
Yo no sé, hermanos, cómo es que crece esa idea, crece esa enseñanza de que al ser hijos de Dios nada te va a pasar. ¿Qué pasó con el Hijo? ¿Qué pasó con el Santo? ¿Qué pasó con aquel, hermanos, que vino a este mundo a dar su vida por ti? ¿Acaso no sufrió? ¿Acaso él no padeció? ¿Acaso él no murió por nosotros? ¿Qué pasó con los apóstoles? ¿Cuántos de ellos no fueron crucificados, no fueron aserrados, no fueron lastimados, hermanos, en gran manera en su vida? Cada uno de ellos padeció. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no podemos entender que en esta vida hay tribulaciones, hay dificultades, hay problemas, que nuestros hermanos que no están aquí, muchos de ellos a lo mejor están padeciendo en gran manera? ¿Por qué no entenderlo? Debemos de seguir adelante, luchar, hermanos, por no tener ese corazón superficial, esa fe débil. Tenemos que tener una fe cimentada en Cristo, una fe cimentada, hermanos, en aquel que nos amó, en aquel que entregó su vida por nosotros, en aquel que padeció todo para poder seguir adelante. Esa fe débil, hermanos, también puede cambiarse. Puede cambiarse, hermanos, solamente si nosotros le invertimos tiempo. Invertimos tiempo a la lectura. Le invertimos tiempo, hermanos, a la comunión unos con otros. Que está esta situación, esta dificultad, hermanos. Con nuestros hijos no los saludamos. A nuestros hijos no los visitamos. A nuestros padres no los visitamos. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. Podemos vernos. Podemos saludarnos, sí, con cuidado, sí, con el cubrebocas, sí, con el gel, con los requerimientos que sean necesarios, pero podemos hacerlo. Podemos aumentar nuestra fe. Podemos crecer en ella. Podemos estar seguros de que Dios tiene el control de todas las cosas y que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Por qué? Porque esa es su palabra. ¿Y por qué? Porque Él es veraz, porque Él es poderoso, porque Él tiene el control de todas las cosas. Luchemos por aumentar nuestra fe y por creer en aquel que todo lo puede y que, decía mi hermano, es grande en misericordia y es aquel que nos llena en todo. Pero, hermanos, no solamente nos habla de aquel que escucha con ese corazón superficial, también nos habla, hermanos, de aquel, hermanos, que escucha con un corazón preocupado por las cosas materiales. Está hablando de la tierra de espinos. Pero ¿cómo la describe nuestro Dios esa tierra de espinos, hermanos? ¿Cómo la describe Él? Dice en Marcos capítulo 4, versículo 18 y 19 estas palabras: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuáles son los espinos, hermanos? Los afanes de este siglo. ¿Qué te preocupa, hermanos, en este momento? ¿Acabar tu carrera? ¿Qué te preocupa, hermanos? Tu trabajo, que no lo pierdas. ¿Qué te preocupa, hermanos? Tu salud. ¿En la mano de quién están todas estas cosas? Están en las manos de Dios. Dice la Escritura, hermanos, que el corazón del rey está en las manos de Dios y Él lo inclina hacia donde Él quiere. ¿Qué te preocupa? ¿Te preocupa lo que vayas a comer?
¿Te preocupa lo que vayas a vestir? ¿Te preocupa dónde vayas a dormir? ¿Qué dice el Señor cuando estás preocupado por eso? Mirad que las aves del cielo, mirad los lirios del campo. ¿Qué te dice el Señor? Él los sostiene, Él los cuida, Él los protege. El engaño de las riquezas, hermanos. Otro espino. El engaño de las riquezas. La riqueza puede traer paz a tu vida. La riqueza trae salud a tu vida. La riqueza trae felicidad a tu vida. Eso es lo que puede pensar el hombre. Pero hermanos, una casa grande, hermanos, no significa, hermanos, que tienes un hogar. Eso no lo da. Puedes tener una casa de 500, 600 metros de construcción y definitivamente no ser feliz ahí. ¿Por qué? Porque tienes problemas con tu esposa, con tus hijos. Tienes dificultades. ¿Por qué? Porque hay problemas de liderazgo. Siempre hay riñas. Puedes tener en tu mesa manjares y no disfrutarlos. Eso no es lo mejor. Poco porque tienes dinero no te enfermas. Porque tienes dinero no mueres. No es cierto, hermanos. Eso no es cierto. El engaño de las riquezas. No te afanes por obtenerlas. Dale gracias a Dios por cada bendición que tienes. Por ese carrito viejito, por esa casita chiquita que tienes. Dale gracias a Dios porque Dios te ha dado un hogar, te ha dado tu esposa, te ha dado tus hijos. Dale las gracias a Dios porque le has conocido. ¿Por qué? Porque has alcanzado la salvación, porque has alcanzado esa misericordia, porque has alcanzado, hermanos, esa esperanza que Dios te da. Los espinos, hermanos, las codicias de otras cosas, dice ahí la Escritura. En Lucas, hermanos, habla acerca de los placeres de esta vida. Eso no es el todo. ¿Por qué? Porque todo lo que vemos, hermanos, se va a acabar, se va a terminar. Y nuestros hermanos que ya están más grandes, ellos saben, hermanos, que nada se van a llevar. Están viendo la vida, hermanos, conforme a los ojos de otras personas que ya partieron. Porque los vieron a lo mejor que tenían muchos bienes, pero también saben que esos bienes se quedaron ahí. Para otros, que tal vez ni esa persona que los trabajó los quería. No nos engañemos, hermanos. No nos afanemos por estos problemas que se nos presenten. Y sigamos confiados en aquel que todo lo puede. Dice la Escritura, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 18, que las aflicciones del tiempo presente, dice, no son comparables con la vida venidera. No se comparan en lo más mínimo. No nos enganchemos y no nos preocupemos tanto. Muchas veces, hermanos, uno no entiende, hermanos, que los espinos no solamente son cosas malas, hermanos. No solamente es el andar mintiendo, el andar engañando, el andar hurtando. No es eso. Es cualquier cosa, hermanos, que te aparte de Dios. Es cualquier cosa que te limite, hermanos, a ya no poder orar. Que te estorbe, hermanos, para estudiar su palabra, para meditar en ella, para ponerla en práctica en tus vidas. El rey David, hermanos, dice la Escritura que él se gozaba, que él la disfrutaba. Dice que él amaba los preceptos de Dios y meditaba en ellos día y noche. ¿Por qué? Porque él ahí veía el gran amor que Dios tenía por él. Y cómo es que todos esos preceptos, todos esos mandamientos eran para su bien. Nosotros tenemos que verlos así y tenemos que disfrutarlos y tenemos que confiar en aquel que todo lo puede. Dice la Escritura en el Salmo 37, versículo 5, que el hombre debe encomendar a Jehová su camino
y debe confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que va a obrar, Él es el que va a hacer las cosas posibles. Pero hermanos, no solamente está ese oidor, hermanos, con corazón superficial, con corazón endurecido, con corazón, hermanos, que es atraído por las cosas materiales. También está el oidor de corazón bueno, ese que cayó en buena tierra. Dice la Escritura, aquel que da a 100, a 60 y a 30 por uno. Pero ¿cómo es ese corazón, hermanos? ¿Cómo es ese corazón que entiende? ¿Cómo es ese corazón, hermanos, bueno? Aquel que entiende la palabra, hermanos, es aquella persona que no se queda con ninguna duda. Es aquella persona que pregunta. Es aquella persona que investiga. Es aquella persona que está alerta, que está siempre al pendiente de qué es lo que me va a decir, qué es lo que me va a enseñar, qué es lo que voy a aplicar en mi vida, para qué me va a servir esto. Es una persona que oye y entiende. Pero hermanos, no solamente es aquel que oye y entiende, también es aquel, hermanos, que oye y recibe. ¿Quién es el que recibe la palabra? Aquel que no dice que es para los demás, aquel que dice que es para mí lo que está hablando. Ayer que el hermano Conrado estaba hablando acerca de los matrimonios y estaba hablando acerca del liderazgo. No, hombre, eso es para todos mis hermanos. No, hermano, así no piensa esta persona. Esta persona piensa que es para él, que él necesita crecer, que él necesita madurar, que él necesita ser un buen esposo, que ella necesita ser una buena esposa, que ellos necesitan ponerse en las manos de Dios para poder crecer. Pero la recibe, es mía. Es aquella persona que permite ser redarguida por la palabra, se convence de su culpa. Aquella persona que está dispuesta a cambiar y a mejorar día tras día. Pero hermanos, no solamente entiende, no solamente la entiende, no solamente la recibe, sino que también la retiene, según el Evangelio de Lucas. Hermanos, retener la palabra es guardarla, es ponerla por obra, es que la Biblia, hermanos, la palabra de nuestro Dios sea nuestra guía de vida. Es cuando anteponemos el consejo de Dios ante todas las demás cosas. ¿Qué me dice Dios acerca de esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga con respecto a esta situación o a esta otra? ¿Cómo oímos? ¿Cómo escuchamos la palabra? Esperemos en Dios, hermanos, que todos y cada uno de los que estamos aquí seamos esa tierra buena, esa tierra, hermanos, que entiende, que recibe y que retiene la palabra. Pero hermanos, ¿qué más cosas podemos aprender de esta parábola? No solamente la responsabilidad de oír, hermanos. También, hermanos, esta parábola nos enseña a cada uno de nosotros como predicadores, a cada una de las personas, a cada uno de los hermanos que predican a Cristo con su vecino, con su vecina, que predican a Cristo, hermanos, en su hogar, con sus hijos, con sus familiares. Que hay una hermosa esperanza, hermanos, de abundancia en el fruto. Así como hay personas que te escuchan con un corazón endurecido, así como hay personas que te escuchan con un corazón superficial, así como hay personas que te escuchan con ese amor por las cosas materiales, también hay personas que escuchan con un corazón bueno. Y estas personas, hermanos, van a dar su fruto en su tiempo, de tal manera que, hermanos, no nos cansemos de predicar. Dice la Escritura, hermanos, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Sí, hermanos, no te canses de predicar, pero predica la sana doctrina, predica lo que es la palabra de nuestro Dios. Tito capítulo 2, versículo 1, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, prediquemos conforme a la palabra de nuestro Dios. Si nosotros predicamos la palabra sana,
la palabra limpia, esta leche no adulterada, ¿qué va a provocar? Un crecimiento, va a provocar, hermanos, cristianos, hijos de Dios, hombres de fe, hombres que den fruto. Yo cada vez que me pongo a leer esto acerca del fruto de a 100, a 60 y a 30 por uno, yo no dejo de pensar, hermanos, en la iglesia de Cristo en Sierra Ventana. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos se esforzó ese hermano que yo no sé si puedo decir ciento, yo no sé cuántos y cuántos y cuántos recibimos el mensaje a través de él? ¿Y cuántos, hermanos, siguen, hermanos, aprendiendo a través de su consejo, de su enseñanza? Nuestro hermano David Cárdenas, hermano. ¿A cuántos hombres de Dios no instruyó también en este lugar? En la escuela de predicación. ¿A cuántos hombres no les mostró el amor, la pasión por Cristo? Y todavía nos da un ejemplo de vida. Es un gran ejemplo. Luchemos, hermanos, por perseverar en la palabra. Luchemos por dar el fruto, hermanos. Luchemos por alcanzar la salvación. Luchemos, hermanos, por perseverar, por alcanzar la meta. Le damos gracias a Dios, hermanos, por conocer a estos grandes hombres. Aquellos que dieron su vida, que han dado su vida, que siguen dando su vida por cada uno de nosotros. Aquellos que han mostrado su amor en todo momento. ¿Hay esperanza, hermanos, para el predicador? ¿Hay esperanza de fruto? El hombre tiene que recordar, el predicador tiene que recordar que somos colaboradores de Dios. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. El hombre, el predicador, hermanos, tiene que recordar que el crecimiento lo da Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Pero, hermanos, ¿qué más podemos aprender de la parábola del sembrador? ¿Qué más podemos aprender acerca de ellos? ¿Qué dice Mateo, hermanos, capítulo 13, versículo 19? Dice, cuando alguno oye la palabra del reino, dice, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué más, hermanos, podemos aprender con respecto a esta situación, con respecto a esta parábola? Marcos, hermanos, capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Claramente, hermanos, tenemos que entender, hermanos, tenemos que aprender que tenemos un enemigo. Y este enemigo, hermanos, es poderoso. Este enemigo es audaz. Este enemigo, hermanos, es un acusador. Este enemigo es un engañador. Este enemigo es el padre de mentiras. Este enemigo es el león rugiente. Es la serpiente antigua. Este enemigo es Satanás. ¿Y el que quiere, hermanos? Quiere destruirte. Quiere acabar contigo. Quiere acabar conmigo. Quiere terminar nuestra relación con Dios. Estemos alerta. No es un mito. No es para que tengamos miedo y vengamos a Dios y vengamos a Cristo y seamos nomás obedientes. No es así. Hay huestes espirituales que están a su lado.
¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que se lleve la palabra a nuestro corazón? ¿Vamos a permitir que seamos engañados porque no leemos la palabra? Que seamos llevados por todo viento de doctrina. Vamos a permitirnos, hermanos, creer en cualquiera que nos venga a decir, yo soy de Cristo, cuando no está hablando conforme a la palabra. La tarea es nuestra. Así como hay responsabilidad para el que predica, hay responsabilidad para el que escucha, hay responsabilidad para cada uno de nosotros para poder alcanzar la salvación, ya que esta, hermanos, está en nuestras manos, en las de nadie más. Nuestro Dios, hermanos, ya nos la dio, es nuestra, pero el hecho de cuidarla, hermanos, está en nosotros. En esta mañana, hermanos, hemos visto la parábola del sembrador y la desarrollamos bajo la pregunta: ¿qué podemos decir acerca de ella? ¿Qué podemos aprender sobre la parábola del sembrador? Dijimos que podíamos aprender que hay responsabilidad en el oír. Dijimos que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ver que hay esperanza en el predicar. Y también, hermanos, que tenemos un enemigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el propósito de este tema? ¿Cómo venimos? Pongamos nuestro corazón, hermanos, en armonía con Dios y humillémonos delante de Él para alcanzar misericordia. Que Dios les bendiga y les guarde.